Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Guillermo Guacareme y pues a mí me correspondió el tema de corrosión marina. Eh, Principalmente, ingeniero, yo me basé en dos artículos, uno de corrosión marina y tratamiento de superficies y el otro de la corrosión en atmósferas marinas. Bueno, pues ya como el ingeniero nos había dicho en las clases, el proceso de corrosión pues es un proceso de oxidorreducción efectuada pues en los metales, y pues para que este proceso se realice se necesitan principalmente pues tres elementos, los cuales son el hierro, que funciona como un ánodo, el cual cede electrones y se oxida. Otro elemento es el oxígeno, el cual funciona como un cátodo y recibe electrones y pues es el que se reduce. Y el tercer elemento es pues la solución electrolítica, que es la que ayuda a que haya una correcta transferencia de iones entre el ánodo y el cátodo. Bueno, estos que están acá son los cinco efectos fundamentales pues, que influyen en la corrosión marina. Uno de ellos, el primero, es la salinidad, que la salinidad pues es un factor que se puede medir de acuerdo a una escala de colores, el cual nos va a arrojar la cantidad de sal soluble en el agua de mar. Otra cosa importante en la corrosión marina es que aquí ya aparecen el cloro y el azufre, que estos dos elementos permiten pues una mayor conductividad y el aumento de la solubilidad del oxígeno en el agua de mar. Otro efecto importante es la temperatura. Entonces, el aumento de la temperatura incrementa el movimiento molecular. Por esto el oxígeno, al incrementar pues la interacción con las partículas del metal, hay mayor será pues la velocidad de corrosión en el material. Otro efecto importante es la velocidad. Pues así como en los anteriores efectos de temperatura y salinidad, son pues la velocidad se ve afecta, se ve un incremento en la velocidad dada al aumento de estos factores como la salinidad y la temperatura. Pues también hay otro factor, que es la velocidad de las corrientes marinas, pues que impactan en los materiales y que al ocasionar estos impactos se desprenden capas del material y generando pues otro factor, que es la corrosión erosión, que es el desprendimiento pues capa a capa del material, porque se corroe la capa superficial, después se desprende la capa superficial y sigue corroyendo el material hasta que traspasa el material o a una corrosión muy profunda en el material. Otro efecto es la profundidad. Entonces, cabe aclarar pues que la velocidad de la corrosión pues depende del acceso de oxígeno que tenga el material sumergido. Entonces, esto lo podemos ver en esta gráfica, pues que como nos lo explicaban nuestros compañeros, la corrosión atmosférica pues es una de las menos vulnerables, ya que es la corrosión que se da por la humedad del ambiente y pues el oxígeno que hay en el ambiente. La corrosión marina como tal se da en la segunda zona, que es la zona directamente ubicada sobre la superficie del mar, que es la zona de splash o la zona de salpicadura. En, en esta zona pues es donde se da la mayor concentración de corrosión, dada que no hay contacto permanente con el agua de mar, pero sí se humedece esa zona
hay partículas de cloro y de azufre que quedan impregnadas en esa zona, y además la cantidad de oxígeno es mucho mayor dada que está expuesta al ambiente. Entonces como como lo dijera ingeniero, una corrosión dada por milímetros al año, eh, que es por decir, la corrosión atmosférica da una corrosión aproximada entre punto 0,5 y punto 2 milímetros al año. En la zona de splash ya se ve una corrosión mayor entre punto 2 y punto 4 milímetros al año. En la zona que sigue después de la zona de salpicadura es la zona de poca profundidad, es la zona directamente después de la superficie eh, marina. Entonces, esta zona, dada la solubilidad del oxígeno en el agua, también se ve una profundidad también se ve una corrosión alta, aunque no mayor a a la superficial, dada que las partículas de oxígeno son pocas, pero pues ya de todas maneras sí hay una corrosión entre el 0,05 y 0,2 milímetros al año. Otra zona de alta corrosión es la de mayor profundidad. eh, la de mayor profundidad, dada que en estas zonas ya empiezan a aparecer las partículas de azufre, que eran las que hablaba al principio, y, y pues en estas zonas, dada que empiezan a aparecer las partículas de azufre, también son partículas que ayudan pues a que la velocidad de corrosión sea también alta. Ya después de la zona de la zona 4 o la zona de inmersión, están las zonas lodosas o en el fondo del mar, que son zonas donde el oxígeno es muy escaso. Entonces la corrosión tiende a ser constante, o sea, va a haber una corrosión hasta la zona de poca profundidad, hasta la zona 4, perdón, la zona de inmersión, y de ahí en adelante, si se sigue sumergiendo el material, la corrosión va a seguir siendo constante. Otro efecto importante son los biológicos. Entonces, estos biológicos son las incrustaciones marinas, son de organismos animales o vegetales que se adhieren en la superficie del material y pues crecen hasta llegar a a su edad adulta. Eh, estas incrustaciones marinas tienden a generar una corrosión alta, ya que al estar concentradas al estar en un solo punto de la superficie, van a generar una corrosión concentrada en un solo punto. ¿Sí? Entonces uno pensaría, o sea, no, pensaría al tener esa capa de protección, por decirlo así, de protección biológica, uno pensaría que no se va a corroer el material, pero pues al contrario. Esa capa de biológica lo que va a hacer es generar esa corrosión concentrada en un solo punto. Entonces existen algunas protecciones anticorrosivas para pues, estructuras marinas. Entre ellas voy a explicar tres que son las más comunes. Entre ellas están pues, las pinturas y recubrimientos, que son pinturas anticorrosivas que se constituyen por componentes químicos básicos, como el silicato de sodio, que es un inhibidor de la corrosión. Aunque estas pinturas y recubrimientos no suelen aplicarse solos, o sea, no suelen aplicarse o sea, no suelen ser un método de protección o sea, no suelen aplicarse solos, ya que estos métodos de protección no son muy eficientes.
Entonces estos suelen ser complementados por otros métodos de protección como la protección catódica. Entonces la protección catódica son principalmente, son fundamentalmente pues son estas barras fabricadas en zinc, son ubicadas pues, alrededor. En esta imagen pues nos basamos pues en la coraza de un buque. Son ubicadas alrededor de toda la superficie del material. Estos ánodos al entrar en contacto pues con el agua y pues estar en contacto con el metal a proteger, se convierten en una gran batería. El agua pues funcionaría como el conductor y el metal sumergido se convierte en el cátodo, en este caso nuestras barras de zinc. Al entrar la corriente en el metal, en el zinc, este sería nuestro ánodo. Este libera la corriente y el flujo de corriente entre la barra de zinc y el agua de mar libera iones del ánodo, haciendo pues que el primero que se corroa sea la barra de zinc, que se ubica en la superficie metálica y no se corroa la superficie metálica. Esto, esto suele ser muy efectivo, pero pues tiene que estar en una constante vigilancia, dada que las barras de zinc también al corroerse se desgastan y pues luego de terminada la barra de zinc continúa pues con la corrosión del metal protegido. Em, Otro método de protección es la protección catódica de corriente impresa, que pues básicamente es la misma como el mismo proceso de la protección catódica, solo que la corriente que, o sea, se ubican los mismos cátodos, los mismos ánodos de zinc se ubican también en la superficie metálica a proteger, solo que ya estos no van a ser los que generan la corriente entre el agua, el metal, el zinc y el metal protegido, sino que se le va a imprimir una corriente a través de una fuente. Se le va a imprimir una corriente al ánodo, eh, evitando que los electrones pues abandonen la zona del metal, causando la corrosión. Pues muchas gracias, ingeniero. Otra cosa que se me olvidaba, pues que es importante pues aclarar que todos estos métodos, que los métodos existentes, pues estos tres y demás que hay, solo ralentizan la corrosión, pero pues no la van a parar totalmente. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Buena tarde.